Desde el exilio, Perón intenta organizar la resistencia y en noviembre de 1956 nombra como delegado personal a John William Cook. Cook es un abogado constitucionalista y exdiputado durante el primer gobierno de Perón. Según él, el peronismo debe transformarse en un movimiento revolucionario. Su nombramiento como delegado de Perón reafirma la preocupación de los sectores militares que creen que el justicialismo puede arrastrar al país al comunismo. El fin de la Segunda Guerra Mundial ha dejado al planeta dividido en dos áreas de influencia bien diferenciadas, bajo la hegemonía de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. Este enfrentamiento es conocido como Guerra Fría porque siempre ocurre lejos de los campos de batalla. Las dos superpotencias se disputan la hegemonía global. Representan dos formas antagónicas de ver el mundo: el capitalismo y el comunismo. La ciudadanía de toda la República exalta su fervor ante la elección de convencionales constituyentes. A principios de 1957, la Revolución Libertadora intenta crear las condiciones para una posible salida democrática. Con ese fin, convoca elecciones para una Convención Nacional Constituyente que tiene como objetivo reemplazar la Constitución de 1949. Horas antes de los comicios. Desde muy temprano, las calles cobran singular fisonomía. Frente a los tribunales, ciudadanos de ambos sexos esperan turno para aclaraciones y consultas relacionadas con la emisión del voto. Para el pueblo no será nunca una solución salir de las manos de una dictadura militar para caer en las de otra. El camino está en la resistencia civil. Cuando vota el presidente provisional, general Aramburu, tenemos una inmensa masa popular con nosotros. gira por los núcleos que aguardan turno para sufragar. Desde el exilio, Perón les pide a sus seguidores que voten en blanco como forma de expresar el rechazo a la farsa democrática. En las calles, las colas sintetizan el entusiasmo de todas las clases sociales presentes en la trascendental ocasión de definir la futura fisonomía institucional del país. El voto de todos los sectores reafirma la conciencia cívica del pueblo y acude en masa a la cita de honor. Cerradas o selladas nuevamente, las urnas son conducidas al Congreso de la Nación para el escrutinio definitivo. En el recinto de las leyes, los votos, concreción de la soberanía del pueblo, quedan bajo la custodia de las armas de la patria. La mayoría de las bancas se dividen entre las dos facciones en las que está dividido el radicalismo, pero el verdadero triunfador es el voto en blanco peronista, que obtiene un 24% de los votos. El primer voto corresponde a la Unión Cívica Radical. Este resultado muestra que a pesar del intento de borrarlo del mapa político, el peronismo sigue vivo. Su líder, a miles de kilómetros de distancia, continúa marcando el ritmo de la política argentina. El camino es la lucha sindical, compañeros. Uno de ustedes que me diga, con la mano en el corazón, que me desmienta, que el peronismo no es la única garantía para el bienestar de los trabajadores. ¿O no? ¿Uno? ¿No me lo dicen? Después de los fusilamientos del 56, los obreros peronistas abandonan momentáneamente la posibilidad de la resistencia armada. Fíjate lo que le pasó al Tano. Lo echaron a la mierda. Así te va a pasar a vos, me va a pasar a mí. Acá nos echan a todos. Ahora el único líder de nosotros es el general. El momento es ahora, muchachos. Hay que actuar ahora, viejo. El general lo necesita ahora. Mañana es tarde. Con sus principales líderes presos o fuera del país, nace una nueva camada de dirigentes que han surgido de las segundas líneas de los sindicatos durante el gobierno peronista y entre los delegados de la resistencia. Durante la última década, todas las luchas tenían un objetivo bien claro: reconquistar el poder para el pueblo. La acción se antepondría siempre a la formulación teórica. Entonces ahora es que tenemos que estar todos juntos, unidos, tenemos que seguir luchando, trabajando. Vamos, muchachos, tenemos que hacer que vuelva al país el único líder de los trabajadores, el general Perón. El Congreso Normalizador de la CGT, convocado por la Libertadora, fracasa
y los trabajadores quedan divididos en dos centrales. Las 62 organizaciones que agrupan los sindicatos peronistas y las 32 organizaciones que nuclea a los otros gremios. Al mismo tiempo se lleva a cabo en Santa Fe la Convención Nacional Constituyente con representación de todos los partidos menos el peronismo. Santa Fe. La Convención Constituyente prosigue tratando las impugnaciones al cuerpo, dando lugar a prolongados debates relacionados con las facultades de la Asamblea. Al finalizar su extenso discurso, sorprende el doctor Alfredo Palacios con el anuncio tácito, a título exclusivamente personal y no partidista, de la posibilidad de su retiro de la Convención si ésta no apoya la tesis, cuya defensa termina con las siguientes palabras. Señores convencionales, cuidemos con amor de nuestro pueblo para que no vuelva a oscurecerse la libertad. La Unión Cívica Radical concurre dividida a la convención. La Unión Cívica Radical del Pueblo, liderada por Ricardo Balbín, considera que el peronismo es una enfermedad que debe ser erradicada. La Unión Cívica Radical Intransigente, en cambio, propone el levantamiento de la proscripción. Su principal referente es Arturo Frondizi. Arturo Frondizi es un abogado e intelectual correntino que comienza a militar en el radicalismo tras el golpe de 1930. Frondizi lidera la línea combativa que propone una lucha sin tregua, concurriendo a las elecciones y usando las bancas como trinchera. En 1954, Frondizi es nombrado presidente de la UCR y suma la tradicional bandera radical de defensa de la democracia política, la defensa de una democracia social. Muchos radicales se oponen a estas nuevas banderas que ven más cercanas al peronismo o incluso al comunismo. Los radicales le hemos dicho al gobierno provisional que consideramos indispensable la aprobación de un plan político como método para tranquilizar a la República. Cuando a fines de 1957 la Libertadora llama a elecciones, Frondizi busca acercarse a Perón. El líder exiliado, que en principio apoya a los comandos de la resistencia, decide cambiar de estrategia. Teme que su ausencia en los comicios debilite su posición en el escenario político. Para evitarlo, en las semanas previas a las elecciones del 23 de febrero, concreta un pacto secreto con Frondizi. Para eso envía como emisario a su delegado personal, John William Cook, que se entrevista con Rogelio Frigerio, mano derecha de Frondizi y eminencia gris de lo que después se llamaría el desarrollismo. Con este pacto electoral, Frondizi se compromete a levantar la proscripción que pesa sobre el partido peronista, a cambio de que Perón aconseja a sus seguidores votar por el candidato del radicalismo intransigente. Los comicios que abren a la República el camino de su recuperación institucional hallan eco apasionado en el pueblo. Mujeres y hombres responden al mandato de sus conciencias y acuden con entusiasmo al comicio para decidir el destino de la patria. A la hora fijada para la terminación del acto eleccionario, las urnas van a develar la incógnita. La consigna se difunde entre los peronistas y Frondizi se convierte en el nuevo presidente al superar por un amplio margen a Ricardo Balbín, el candidato de la Libertadora. De los cómputos que consagran su victoria, habla el país, el doctor Arturo Frondizi, poniendo término a la intensa jornada. El pueblo ha expresado en las urnas su voluntad. Frondizi llega al poder con mayoría en el Congreso y la totalidad de las gobernaciones provinciales en manos de la UCR intransigente. Esta es la hora de la serenidad. Serenidad en los triunfadores y serenidad en quienes fueron sus adversarios. A pesar de esto, se encuentra cercado por varios frentes. Solo la fe, la capacidad y el patriotismo de los gobernantes consagrados por la voluntad popular puede colocarnos en la ruta de nuestra total recuperación. Por un lado, los militares desconfían de Frondizi por el pacto con los peronistas.
Los sindicatos lo presionan permanentemente para que levante la proscripción del partido. La Unión Cívica Radical del Pueblo de Balbín no solo no lo apoya, sino que le juega en contra. Intensificar el aprovechamiento de nuestras fuentes energéticas, transformarla en fuerza creadora, ejercer el dominio absoluto en la explotación del petróleo. Durante su primer año de gobierno, Frondizi toma una serie de medidas para ganar tiempo y mantener la iniciativa política. Defender celosamente nuestras industrias tradicionales que han sido y seguirán siendo fundamento de prosperidad común. Otorga un aumento de salarios del 60%, presenta un plan de inversiones en áreas consideradas estratégicas, dicta una ley para favorecer la erradicación de capitales extranjeros en el país y firma acuerdos para que compañías británicas y norteamericanas exploten el petróleo argentino. En la superficie de nuestra tierra, en sus profundas galerías, hay mucha más riqueza de la que podemos consumir y que necesitan imperiosamente otros pueblos del mundo. Aumentar nuestros mercados, confiar en tan pródiga riqueza, impedir que la malogren intereses pequeños y facciosos. Pero las tensiones que intenta equilibrar Frondizi de una manera que algunos llaman maquiavélicas son inmanejables. Su vínculo con los peronistas se deteriora rápidamente. Si bien decreta una amnistía y permite que varios líderes sindicales retomen el control de los gremios, no cumple con su promesa inicial de levantar la proscripción del peronismo. En señal de protesta comienzan las huelgas y los paros convocados por las 62 organizaciones. El presidente de la República, doctor Arturo Frondizi, dirige al país el trascendental mensaje sobre estabilización económica. Las decisiones de orden económico adoptadas señalan el final de una era y marcan el comienzo de lo que debe ser una vida nueva para la nación. El jefe del Estado, con criterio realista, señala al pueblo que le esperan 2 años duros, pero también expresa su convicción sobre el triunfo final. En poco tiempo, las políticas desarrollistas, impulsadas por el nuevo presidente, producen un rápido crecimiento en la economía argentina. Pero este crecimiento genera un desequilibrio en las cuentas del Estado y para resolverlo, Frondizi recurre a un crédito del Fondo Monetario Internacional. En su mensaje, el jefe del Estado reseña la labor cumplida durante su primer año de gobierno y analiza diversos aspectos económicos y sociales. Para cumplir con la receta del FMI, a principios de 1959, Frondizi consigue aprobar una ley que autoriza la venta o el arrendamiento del frigorífico municipal Lisandro de la Torre, ubicado en el porteño barrio de Mataderos. El argumento del gobierno es que el frigorífico está mal administrado y no cumple con su objetivo original de regular el precio de la carne. El plan de Frondizi es traspasarlo a la CAP, Corporación Argentina de Productores, manejada por grandes ganaderos. El barrio de Mataderos, bastión histórico del sindicato de la carne, se pone en pie de guerra. Enfrentamos una hora difícil. Con el esfuerzo de todos podremos recuperar. Pero las huelgas enervan ese esfuerzo y causan cuantiosos daños al patrimonio nacional. Más de 6.000 obreros ocupan el frigorífico y se organizan para resistir la represión. Luego de horas de combate, las fuerzas de seguridad toman el control del frigorífico. Las soluciones violentas no son soluciones. Entenderlo así y proceder en consecuencia será darnos la razón. Tras el desalojo, las 62 organizaciones reafirman la huelga general. La amenaza desde el gobierno es clara. Si continúa la medida, se aplicará el plan Conintes. El plan de conmoción interna del Estado consiste en la entrega de la facultad de represión de los conflictos sociales y políticos a las Fuerzas Armadas. Además, pone al personal civil de la administración pública y las empresas estatales bajo jurisdicción del Código de Justicia Militar. Es decir, en pleno gobierno democrático quedan suspendidas las garantías constitucionales. La defensa de respetables intereses sindicales se proyectó enseguida en un plano que no es el de la pacífica convivencia.
Creemos que la responsabilidad es de ciertos grupos que responden a intereses ajenos a lo gremial. No es posible actuar sin medir consecuencias. Enfrentamos una hora difícil. A la semana, la planta vuelve a ponerse en marcha, pero de los 8.000 obreros solo quedan 2.000. Por su política contra el movimiento obrero, Frondizi corta definitivamente su relación con el peronismo. También se enfrenta con las Fuerzas Armadas, que consideran que el presidente los obliga a cargar con la represión. El gobierno de Frondizi se hunde en una crisis política y los rumores de un golpe se hacen cada vez más fuertes. No hay libertad sin responsabilidad. Para apaciguar el malestar de los militares, Frondizi hace un recambio de su gabinete. El nuevo ministro de Economía y Trabajo es Álvaro Alzogaray, que ni bien asume, devalúa la moneda, congela los salarios y reduce el control del Estado sobre la actividad privada. Hay que pasar el invierno. Esta es la realidad triste pero histórica que deben conocer todos los argentinos. Estamos viviendo de los préstamos extranjeros. Ninguna solución fácil puede prometerse de aquí en adelante. Pero pasa el invierno y las promesas de mejora de la economía no llegan. Todo lo contrario. Aumenta el costo de vida, se congelan los salarios y el despido de miles de trabajadores públicos provocan un paro general con un acatamiento masivo. Ante el conflicto sindical, el gobierno aplica el plan Conintes y encarcela a 3.500 personas. En abril de 1961, Frondizi pide la renuncia de Álvaro Alzogaray e intenta reorientar su gobierno. Esta ola irá creciendo cada día que pasa. En ese contexto, toma conocimiento público una reunión secreta del presidente con Ernesto Che Guevara, ministro de Industria de Cuba, desde la Revolución. El 1 de enero de 1959, las fuerzas revolucionarias lideradas por Fidel Castro y el Che Guevara ingresan triunfantes a La Habana tras derrotar al ejército del dictador Fulgencio Batista. La ciudad celebra jubilosamente la caída de Batista y el triunfo de Fidel Castro. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. La tendencia socialista del nuevo gobierno enciende la alarma de los Estados Unidos, que teme un avance del comunismo sobre el resto de América. El presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy llama a todos los países del continente a aislar a Cuba, pero Frondizi resuelve no sumarse al boicot. Esta decisión y la noticia de su encuentro secreto con el Che reavivan las sospechas de las Fuerzas Armadas, que presionará al presidente hasta obligarlo a romper relaciones con el país caribeño. A comienzos de 1962, Arturo Frondizi atraviesa el momento más difícil de su mandato. Los peronistas se sienten traicionados. Los militares desconfían de él y endurecen los planteos que condicionan su gobierno. Balbín también lo enfrenta. En este complejo escenario, Frondizi tuvo una arriesgada decisión: levantar la proscripción del peronismo para las próximas elecciones provinciales. Pero el resultado no es el esperado por el presidente. En las elecciones del 18 de marzo de 1962, el peronismo se impone en 9 provincias, incluyendo la de Buenos Aires, y profundiza el malestar de las Fuerzas Armadas. Ante la amenaza de un golpe, Frondizi cambia todo el gabinete e interviene en las provincias donde han ganado los peronistas. Pero ya es demasiado tarde. La residencia de Olivos es ahora el escenario de dramáticas horas. Los altos mandos han resuelto insistir en el pedido de renuncia al doctor Arturo Frondizi. La respuesta es siempre una: no renunciaré.
Son las 7 y el presidente queda arrestado. 46. Frondizi es detenido y trasladado a la isla Martín García. Desde ese momento, la pequeña isla del Río de la Plata se la llama en broma YPF, por las iniciales de los expresidentes que han sido encarcelados allí: Irigoyen, Perón y Frondizi.